Y estamos grabando. Les quería decir antes de empezar que ahora, desde hace unos años a esta parte, ha empezado a tener un papel muy importante las emociones en las investigaciones, en el estudio, en los efectos, no solo en las personas en la sala de trabajo, sino también en la educación. Y digamos como que la han elevado de categoría, ¿no? O sea, no es lo que se decía antes, pienso, luego existo, porque en realidad todo lo que uno va aprendiendo, va pensando, lo hace en función de lo que le gusta. O sea que primero las cosas entran por el lado de las emociones. Y así pueden tener los libros, como por ejemplo de Francisco Mora, que habla de neuroeducación, o el portugués Damasio, que tiene uno que se llama El error de Descartes, o bueno, otra Facundo Manes y Mateo Nido, que son españoles, que también tienen este libro muy interesante. Pero también hay que tener cuidado, y acá viene también el tema de cuidado que uno debe tener en el análisis, si quiere, de cómo se comporta, cómo interaccionan, cómo se comunican los jóvenes en las redes sociales, que muchos de estos autores todavía centralizan toda la actividad en el cerebro. O sea que, si bien podemos decir que todo pasa por el cerebro, no es el cerebro lo único que hace, la mente lo único que hace que nosotros seamos las personas que somos. Entonces aparecen otras perspectivas que le dan mucha importancia a lo que es la formación de la conciencia social, de las relaciones con otras personas. Y así aparece el libro como, por ejemplo, hay un alemán, que es un libro de unos pocos años, Marcus Gabriel, que el libro se llama Yo no soy mi cerebro. ¿Sí? Lo que plantea que es mucho más que solamente el cerebro. No todo se centraliza acá, sino también la formación de la conciencia es a través de otros entornos. Y pueden aparecer también muchos otros autores que empiezan a trabajar ese concepto, ¿no? O sea que es muy interesante todo lo que está apareciendo porque nos va abriendo nuevas perspectivas para nuestro trabajo como docente, a la vez que ofrece también una nueva visión de lo que podría ser nuestro trabajo, o sea, nuestra enseñanza y nuestra forma de comunicarnos, especialmente con las generaciones más jóvenes. Así que si alguien tiene ganas de complicarse la vida leyendo sobre neurociencia, neurodidáctica, le recomiendo esos autores. Bueno, voy a pasar a la presentación. Hoy el tema tiene que ver con los distintos escenarios que aparecen en el momento que nosotros decimos, bueno, voy a trabajar en un ambiente de e-learning o de aprendizaje mezclado o de aprendizaje mixto, ¿no? Los nombres, ya dijimos, pueden emplearlos como quieran. Antes de entrar con ese tema, quisiera también mostrar el itinerario. Un par de cositas que nos quedó de la presentación anterior: la dinamización de los procesos en el aula, o sea, cómo podemos trabajar. Esto es una rápida visión de los materiales que ustedes tienen colgados en el curso. Y luego la preguntita que les planteé en el primer encuentro, se la voy a seguir repitiendo hasta el final, que si no encontraron la solución, se la daré yo. Y del tintero, o sea, lo que nos quedó en el anterior tema, son, uno, que empezamos a hablar sobre la evaluación, ¿no? Y habían quedado también algunas preguntas sin responder, ¿no? Que tiene que ver con el por qué, el qué, el cómo y el para qué de la evaluación. Y esto no es un tema que lo podamos discutir mucho en este curso,
porque no es el objetivo, aunque sí va a haber referencias a cómo podemos evaluar en estos ambientes, que es parte de la tarea que nosotros debemos realizar. Es decir, que nosotros nos vamos a enfrentar a esa tarea de evaluar, pensando primero por qué queremos evaluar, qué es lo que vamos a evaluar, cómo y para qué. Y esas son preguntas que nos hacemos antes, obviamente, no precisamos venir a este entorno virtual para plantearnos. Pero acá adquiere también una nueva dimensión, porque la evaluación que planteemos va a tener que tener en cuenta la metodología y las estrategias, los recursos tecnológicos que vamos a emplear. Hace muchos años, en talleres, yo decía a los docentes, si nosotros trabajamos con un profesor de texto y acostumbramos a los alumnos a producir, a crear a través de un profesor de textos, no lo podemos evaluar con lápiz y papel, porque el proceso de construcción es totalmente distinto. Es más fácil corregir en un profesor de texto, por supuesto, más fácil corregir, más fácil escribir, siempre en aquel momento, decíamos, va a quedar mucho más prolijo. Y una de las cuestiones que ofrece el profesor de texto es la posibilidad de romper el esquema lineal de la escritura en un papel. A no ser que tenga muchas secciones en hojas para ir escribiendo aquí, allá, uno en un profesor de texto puede empezar por cualquier parte si es que tiene una idea más o menos clara de lo que quiere producir. Puedo empezar un poco por el principio, saltar al final, volver al medio y escribir, dejar anotaciones en un lado, copiarla, volver a pegar, transformarla, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso es mucho más rico, lleva también, es verdad, mucho más tiempo, y ofrece una nueva visión, una nueva habilidad o competencia para la producción de textos. En año 93, 1993, hace unos cuantos años, en época que acá en el programa, en el Uruguay estaba el programa INFED 2000, que es un programa que había creado salas de informática en escuelas y liceos, llegamos a tener alrededor de 60, 70 salas distribuidas en todo el país. En una escuela de Paysandú, los maestros habían descubierto que sus alumnos, escribiendo a mano, reconstruían el texto como una cosa muy excepcional 3 veces. Era casi imposible que pasaran a la 4ª vez de reescribir, reestructurar, recomponer el texto. Sin embargo, con el profesor de textos lo hacían hasta 14 veces. O sea, alumnos de segundo año. Entonces, eso da otra visión de la producción. Pero claro, lo mismo, si después vamos a evaluar cómo produce texto, lápiz y papel, posiblemente los resultados que se obtengan no van a ser buenos y se van a la culpa es de la tecnología. Entonces esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro que se había planteado es también educar, enseñar, cuál de los dos términos empleamos. Y nosotros primero somos educadores, como prácticamente todos los seres humanos. Pero además de ser educadores, nos formamos en la docencia. O sea, no solo educamos, sino que también podemos enseñar. Y esa es una gran diferencia. Yo llamé a los dos cursos que se han hecho. El primero que fue educar en línea y de ahora educar en ambiente mixto. Preferí utilizar educación para ampliar un poco más las posibilidades, no dejarla restringida a un proceso en el cual, a pesar que, por cierto, hay que tenerlo, un proceso en el cual uno tiene que ir articulando todas las situaciones posibles para poder cumplir con los logros de objetivos, sino que además le podemos agregar otras cosas que impliquen más procesos educativos que simplemente de enseñanza, con muchas cuestiones formativas que se puede dar a través de la comunicación, por más que sea intermediada por las pantallas.
O sea, son temas no para laudarlos ahora, sino para dejarlos planteados. El objetivo de este curso también es el dejar semillas que luego germinen en determinados temas. No tenemos por qué estar todos de acuerdo. Y es bueno que no estemos todos de acuerdo. Es bueno que haya discusión, propuestas, argumentos, contraargumentos, para ir avanzando en toda esta temática de la tecnología en la educación. Bueno, y ahora empezamos con la dinamización de los procesos en las aulas. Y ustedes tienen allí unos cuantos temas. Uno tiene que ver con el aula invertida o flipped classroom, como ustedes lo quieran llamar, que no es lo mismo que el envío de tareas domiciliarias. Requiere muchos de ustedes ya me habían mencionado que se han capacitado, se han formado en este tema. Entonces, requiere también una serie de condicionantes que se pueden hacer posible poder trabajar. Porque en sus orígenes, el aula invertida fue propuesta como una forma de que los estudiantes recibieran fuera de las aulas la información necesaria para comenzar a andar un trayecto, y que en las aulas se produjeran discusiones, comentarios, distintos tipos de actividades orientadas, supervisadas por los docentes. Entonces lo primero que se había dicho es, hacemos video, le mandamos información, y en base a eso los estudiantes van armando sus primeros conceptos. Sin embargo, no es necesario mandar video, no tiene por qué ser que el docente arme un video, sino que el docente le puede indicar algo que esté disponible en internet, ya sea algún objeto de aprendizaje que encontró o que tenemos en las plataformas de Ceibal, o que haya alguna otra plataforma, o un video también que está disponible en internet, de la Academia Khan, no sé, de la BBC, de cualquier lugar que uno considere que es bueno. Y a partir de allí, solicitarle que los mires, que los revises, que leas si son textos, para ir comenzando a redondear algunos conceptos. Y eso necesita, en principio, un ambiente flexible. Le tenemos que dar la flexibilidad como para que pueda aprender fuera de las aulas primero. Solamente quizás con una supervisión, pero no con un acompañamiento como si fuera un aula física. Eso implica que el estudiante tiene que tener una cultura de aprendizaje. O sea, tiene que estar motivado para aprender solo o en compañía de sus compañeros. Y eso necesita también de una guía previa. O sea, seguramente va a ser muy difícil si le pedimos a un estudiante que aprenda solo si no tuvo antes distintas instancias guiadas por los docentes que le dieran los primeros rudimentos para empezar a tomar ese camino. El contenido dirigido, que es otra de las características, no quiere decir que uno lo direccione a través de contenido, sino que el docente busca los contenidos que son más apropiados, o más que el estudiante pueda encontrar algún otro para ampliar conceptualmente las ideas, pero sí que ya tiene seleccionado el contenido que le va a presentar, que va a ser disparadores de esa construcción de ideas. Y el rol del docente es facilitador profesional. Otra vez se habla de facilitador. No es un término que a mí me guste mucho, porque me suena hacer las cosas fáciles, y en realidad lo que uno trata de hacer es no hacerse las fáciles, es decir, no ponerle muros, pero estar siempre planteándole desafíos. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de los conflictos cognitivos, de generarle al estudiante conflictos cognitivos? O sea, plantearles desafíos para motivarlos a tratar de superarlos, y a partir de allí que él vaya construyendo su aprendizaje. Y entonces, ¿eso a qué lleva? La tarea del docente va a tener que estar enfocada en una selección de
de recursos en la preparación de sus alumnos para poder trabajar en este nuevo escenario, en involucrar a la familia, sumamente importante, más si pensamos que nuestros estudiantes son de primaria o del primer grado de educación media, más aún, eso ya ustedes saben, ya lo hablamos la vez, simplemente es una cuestión que se plantea también en los materiales que yo le di, y claro, sí, las instituciones educativas necesitan de que las familias estén involucradas. Y muy importante, perdón, hay un ruido de fondo, si puede silenciar el micrófono, agradezco. Y lo otro es asegurar los canales de comunicación que tienen que tener los estudiantes. Porque el trabajo, si es colaborativo, va a dar mucho más fruto que si es solamente individual. Y para que haya trabajo colaborativo entre el estudiante, en algún lugar se tienen que reunir. En una red social, a través de la plataforma CREA, a través de un chat habilitado en un Moodle, o por donde sea. Es decir, es importante. Si no hay comunicación, el Flipped Learning difícilmente funcione como debe funcionar, que es uno de los postulados del conectivismo, que entre otras cosas, por lo menos las cosas más rescatables que dice, es que también se puede aprender fuera de las escuelas a través de las redes. O sea, que se puede aprender con los otros y a través de las redes sociales. Esto, así muy, muy rápido, es como una especie de introducción a lo que sería el Flipped Learning o el aprendizaje a través de las aulas invertidas. Lo otro que tiene usted también en los materiales es referido a la curación de contenidos. Esta imagen la saqué de uno de los libros, que se llama Metodologías centradas en el aprendizaje en red, y refiere a la curación. ¿Y qué es la curación? Básicamente es la selección de contenidos, el análisis, la búsqueda de esos contenidos, el análisis, la selección y la presentación hacia una comunidad. El término viene de lo que sería la curatoría en arte, o sea, la persona que recoge, reúne, integra una serie de obras de arte y las presenta, y las expone en algún momento. La curación tiene ese sentido también. ¿Ya? Es alguien que tiene un conocimiento más acabado sobre un tema, una temática en general, y que a partir de ese conocimiento busca, selecciona y ofrece contenidos a las comunidades, a las personas que están en Internet. Y esto puede ser muy importante para el trabajo de los alumnos, porque obliga a un trabajo de búsqueda de información, de análisis, con todo lo que tiene que ver la lectura y la comprensión, a la síntesis de contenido y a la presentación en alguna plataforma. Esto lo puede hacer el docente, y de hecho hay muchos docentes que lo hacen, y se pueden valer de cualquier método para poder transmitirle los contenidos. Uno muy sencillo es generar lista de correo, y en donde se pone la firma, o se puede poner la firma, colocar una serie de materiales que hacen al ámbito de conocimiento del docente. Otro puede ser emplear algunas plataformas que hay que permiten la unión de contenidos en Internet, el enlace a los lugares donde están y ofrecerlo estructurado en una serie de contenidos. Y para eso, una de las plataformas, voy a dejar de compartir acá y les muestro otro, ¿dónde que está?
una expertise. ¿Se ve bien esta pantalla? Sí, perfecto. Árbol de perlas sería la traducción. Es un lugar que funciona como marcadores sociales. Siempre va a hacer esta preguntita si quieren pasar a la versión de pago. Y acá, uno o un grupo de personas, porque estos son multiusuarios, o sea que puede ser un grupo de estudiantes también, armando una curación de lugares que abonaran al estudio de algún tema, permite separar en distintas secciones por temas los enlaces que llevan a distintas páginas, sitios o archivos de Internet. Esto puede ser un enlace a una página en especial o puede ser un grupo de páginas. A ver si... Este es un grupo de enlaces a lugares que hablan sobre e-learning. Y como está en Internet, cualquiera que tenga el enlace puede acceder. O sea que yo puedo promocionar, digo, entren a www.pertris.com/Ricardo Garay y van a tener los contenidos. Además, la propia red avisa de la cantidad de personas que pueden estar compartiendo contenidos o que están utilizando las mismas páginas que nosotros utilizó. O sea que cualquier tema podría ser objeto de una búsqueda de información, recolección, selección, síntesis, jerarquización en distintas carpetas o secciones y presentarlo como una parte de trabajo. Si el profesor lo utiliza, fenómeno, porque entonces podría ser parte también de un trabajo en base a Flipped Learning. Si los alumnos construyen su propio escenario a través de los marcadores sociales, también, y hasta quizás sea mucho más importante. Sí, esta es una. Después también pueden encontrar muchas más opciones. Voy a volver ahora a la presentación. Esta presentación después se la voy a subir en un formato PDF al curso. Bueno, acá está Pertris con un enlace, y esto es un enlace a una de las páginas de Educación 3.0 que tiene herramientas que pueden servir para la curación de contenido, y son unas cuantas herramientas. Algunas son muy sencillas y fáciles de utilizar, pero muy potentes. O sea, ese enlace lo van a tener en el PDF y se van a poder conectar para analizarlo. Después van a tener cuatro ejemplos de cómo problematizar el aprendizaje a través de, por ejemplo, el método de proyectos. Esto está sacado de estas imágenes de metodología de aprendizaje centrada en el aprendizaje en red, metodologías centradas en el aprendizaje en red. Y bueno, es la aplicación de proyectos, o sea, es detectar un problema, analizarlo, tratar de buscar las mejores soluciones, plantearlas, seleccionar la que puede ser mejor, aplicarla y evaluarla y elaborar las conclusiones. Y prácticamente los mismos pasos que llevaría cualquier proyecto se puede aplicar acá. Y esto se ha aplicado mucho a nivel de educación pública, especialmente también a través de los clubes de ciencia que trabajan en base al método de proyectos. Esto es igual que lo anterior. Lo podemos trabajar en la parte del aula física, pero también en lo que sería la continuación en el aula virtual.
lo mismo, necesitamos los recursos que permitan a los estudiantes poder buscar información, comunicarse entre ellos para producir contenidos y apoyarse, el espacio en el cual van a ir presentando los logros que van obteniendo. Lo otro que tienen allí es el estudio de casos. Y el estudio de casos, básicamente, en lo que se puede trabajar, digamos, de una forma más sencilla, no es tomar un caso e investigarlo, sino también que se puede partir del análisis de problemáticas, proyectos que se han aplicado en otras instancias y tratar de analizar cuáles fueron, o bien los caminos que utilizaron para resolver ese problema, cómo fue el enfoque, cómo abordaron los problemas que allí se plantearon, cómo fueron en el análisis. O sea que al tomar un problema que ya se tiene cómo fue analizado y estudiado y solucionado, también se analizan si los resultados que tuvieron no pudieron haberse mejorado. Y entonces ahí entramos en el terreno de la simulación, ¿no? Y la especulación y la proyección. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tal cosa se hubiera realizado de otra forma? El otro apartado que tienen allí refiere al aprendizaje basado en problemas, que es similar al proyecto, pero digamos, que tiene un alcance quizás más acotado, porque un proyecto puede ser desarrollado durante todo un año. Además, un proyecto cuando se aplica en el aula, lo bueno es que el problema sea detectado por los estudiantes, que es lo que sucede en cualquier lugar que aparece un problema. Se detecta el problema y se trata de solucionarlo. Y eso estaría muy bueno que los estudiantes pudieran lograr. Igualmente, muchas veces el docente plantea los problemas y los motiva e involucra a sus estudiantes para participar en ello, ¿no? El problema más o menos tiene los mismos pasos, o sea que no tiene por qué durar un año, ¿no? Es analizar el problema, plantear las soluciones, o sea, las hipótesis, discutirlas y llegar a las conclusiones. Yo recuerdo hace años, cuando yo estaba en la coordinación del sitio web de educación primaria, hace unos cuantos años, recuerdo que en una revista que yo había llamado Chiquilladas, publicamos un trabajo de investigación de alumnos no recuerdo si era primero o segundo año de escuela, que estaban investigando un hormiguero y habían visto que cuando la reina de ese hormiguero había muerto, las demás hormigas murieron. Y entonces fue el establecimiento de hipótesis. Lo interesante fue una de ellas. Ellos habían planteado como hipótesis que cuando la reina se murió, el resto de las hormigas se murieron porque estaban aburridas y tristes. Pero en el momento de validar o no validar las hipótesis, habían concluido que esa hipótesis no la pudieron comprobar. O sea que dentro de todo habían hecho un proceso lógico bastante elaborado. Y el último apartado que tienen al respecto de la problematización como aprendizaje es el aprendizaje basado en la investigación social, que básicamente lo que sigue acá son los pasos de cualquier investigación que se pueda plantear en la comunidad. Por ejemplo, para usar el tema de la pandemia, cómo se aplican los protocolos
para evitar el contagio en estos momentos. Y eso es todo un trabajo que realmente sigue los pasos del método científico. Cuando me refiero a método científico no quiere decir que sea una investigación cuantitativa, ¿no? Que puede ser perfectamente cualitativa, pero que sigue una serie de pasos elaborados por el método científico que permitan recoger la información, analizarla, organizarla, traer las conclusiones y ver qué tipo de respuesta se da al problema planteado en esa investigación. Este está en otro de los materiales y refiere a los entornos personales de aprendizaje. Esto yo le mencioné en el curso pasado, así que para los que ya hicieron el curso pasado va a ser un poco reiterar estos conocimientos. Pero un entorno personal de aprendizaje permite a una persona reflexionar y analizar acerca de cómo aprende, cómo produce conocimiento, los lugares donde puede intercambiar, donde puede aprender, donde puede enseñar, donde puede ir a buscar información. O sea que si fuera en términos de papel y lápiz, es poner negro sobre blanco los caminos que sigue para abordar el conocimiento. Y esto significa en todo. Entonces, leer, o sea, la lectura, buscar la información, los lugares en donde está, reflexionar esa información, analizarla, obtener conclusiones, y una parte que tiene también con compartir, porque los entornos personales de aprendizaje también hay una parte en donde las redes con otras personas sirven para ampliar los conocimientos, para transmitir, para generar un flujo de conocimiento entre las personas. Eso implica que las personas tienen que tener herramientas, voy a correr esto, y estrategias de lectura, o sea, dónde buscar información, repositorios, sitios donde haya repositorios de tesis, revistas, hemerotecas, etc. Herramientas y estrategias de reflexión, o sea, cómo van a reflexionar, puede ser de forma individual, pero también puede ser en forma grupal, y herramientas y estrategias de relación, o sea, la interacción con otras personas. O sea, las redes a través de las cuales yo como docente, como investigador, como estudiante, me muevo. Y acá le voy a mostrar otra vez esta presentación y le muestro un ejemplo que también lo mostré en el curso pasado, y que es un mapa conceptual armado sobre lo que sería mi entorno personal de aprendizaje. Y acá están, primero, mis herramientas de lecturas. ¿Y cuáles son las herramientas de lectura? Bibliotecas, los navegadores, repositorios, cursos, o sea, donde yo puedo obtener la información que necesito. Y estas son estrategias participativas, porque yo voy a buscar, ya sea a redes sociales, a grupos de trabajo, en los motores de búsqueda, voy a buscar la información que necesito. Pero también tengo estrategias receptivas. Y esto se refiere a aquellos lugares donde yo en algún momento fui a buscar algo, elaboré una alerta y ya lo recibo, o me suscribí a una revista y recibo la información, ¿no? A través de revistas, motores de búsqueda, como el caso de Google, que me permite crear varias alertas, redes sociales, los avisos que me llegan de otros lados. Y dos cosas muy importantes. Una que se llame el área de epifanía, que cuando se le ocurren esas ideas maravillosas, dice, voy a buscar acá. Y que no son ideas que vienen al azar, sino que también son consecuencia de todo ese proceso que uno año tras año va haciendo. Y lo otro, el área serendipia,
que se refiere a esos descubrimientos que se dan, que parecen casualidad, pero que también tienen que ver con dos cuestiones. Uno, la búsqueda permanente que uno está haciendo sobre determinados temas, y otro, el estar alerta a cosas que aparecen y allí emplearlas. El otro espacio, las herramientas de relación, o sea, dónde se comparten esos conocimientos. O sea, un espacio en el cual uno enseña y aprende, donde hace circular la información que uno tiene, el conocimiento que uno tiene, para que los demás también puedan construir nuevo conocimiento o ampliar el conocimiento que ya tienen, ¿no? Y son las redes académicas, las redes sociales, los congresos a que uno puede ir, sean en forma virtual o no, los observatorios en los cuales uno está participando. Y acá tenemos las herramientas de reflexión. O sea, ¿en qué me apoyo yo para pensar sobre toda esta información, todo este conocimiento que voy adquiriendo y construyendo, y cómo lo pongo también en juego, ¿no? Y entonces, por mi trabajo, las herramientas de reflexión aparecen cuando diseño cursos, sea tipo MOOC, como o en otro tipo de curso, o cuando genero un canal de video, como por ejemplo el de este curso en el cual se llevan los enlaces de las videoconferencias, las plataformas gráficas que puedo emplear, ¿no? Para compartir, que a su vez me obligan a un ejercicio de reflexión, como a cualquiera de ustedes, ¿no? Usar mapas conceptuales, mundos virtuales, o cualquier tipo de plataforma de presentación. Estas son estrategias de producción externa, porque están abiertos a todas las personas que puedan pasar por Internet. Pero también hay estrategias de producción interna que se refiere, en este caso, a cuando yo diseño y elaboro cursos de formación, pero internos a la institución. Entonces quedan restringidos en ese ámbito, o internos a una maestría o algún curso en especial. Entonces, esto ya tiene, no recuerdo si 2 o 3 años, está más amplio. Lo que pasa es que me he puesto a mejorarlo, ampliarlo, ajustarlo. Pero esto es una representación gráfica acerca de la estrategia que yo empleo para buscar información, para aprender sobre un tema, para comunicar, para compartir todo lo que voy creando como persona y como docente. Pero a su vez, analizando un entorno personal de aprendizaje de otra persona, puedo también observar de qué manera la otra persona va construyendo su conocimiento. Y ya de por sí puedo decir que también un entorno personal de aprendizaje no solo educa a la persona que lo construye, sino que también puede educar a la persona que mira la manera en que construye su conocimiento un colega. Y como estas son todas plataformas con la posibilidad de ser multiusuarias, eso quiere decir que yo puedo tener grupos de alumnos que están estudiando en torno a un tema y que hacen la construcción de un entorno grupal de aprendizaje, seleccionando todos los lugares en los cuales ellos van a ir a buscar la información, cómo se van a relacionar, las personas que van a participar en su construcción, cómo van a reflexionar y cómo van a compartir hacia los demás compañeros. Paro esta parte
y me vuelvo a la presentación. Y ya vamos terminando con este tema. Y como les dije, la última parte, la última diapositiva de esta presentación, tiene que ver con Paulo Freire. Y lo que le había planteado en el primer encuentro. No se olviden que yo les dije, ¿saben ustedes? O traten de averiguar cuál fue una de las mejores cosas que hizo Paulo Freire, pero dicho por él mismo. Una de las mejores cosas que hice, palabras más, palabras menos, así lo planteó. Para analizarlo en la próxima reunión. Y con esto voy terminando. Esta presentación. Bueno, ya hablé demasiado, ahora abrimos un espacio al debate, a las preguntas, cuestionamientos, etcétera, cosas que quieran compartir. Sebastián, ¿recogiste algo en los chats? Bueno, lo que me salió a mí acá es la primera vez, así que pido disculpas. Algunos aportes del compañero Marcos, también de la compañera María, que hablaba acerca, por ejemplo, María, de la importancia que tiene que también tener el rol de los padres en la educación, ¿no? Porque no se trata solo de resolver la problemática del aprendizaje, sino de acompañar afectivo. Me hace acordar mucho algo que recién hace un rato antes de esta videoconferencia teníamos con la gente de Pro Futuro, que capaz que también conocen. Había una charla que se estaba dando acerca de cómo en Argentina estaban tratando de darle como, en palabras gauchescas, digamos, corte al lado emocional también, porque obviamente la situación de ellos es muy distinta a la nuestra, ¿no? Nosotros ya estamos volviendo a esto de lo mixto, de la presencialidad con lo que es la virtualidad, y ellos todavía siguen, no sé si van como 160 días de aislamiento. Entonces hablaban justamente de la importancia, como decía la compañera María, del acompañamiento de los padres, que en mi opinión personal, y creo que en la mayoría de nosotros, esto se trata como un cambio de cultura, ¿no? Me hace acordar mucho a los métodos Lean de lo que son las industrias, ¿no? Es una cultura que tiene que cambiar y apropiarse uno de esa cultura en cuanto a esta modalidad nueva, ¿no? De aprendizaje. Sí, no sé si se están haciendo estudios del impacto emocional que tiene la pandemia en nosotros, ¿no? Ni pensar en Argentina o en Brasil, pero sí en nosotros, porque han aparecido una gran cantidad de hechos de violencia que uno podía pensar que perfectamente puede ser consecuencia de vivir en una situación, al principio casi que de confinamiento, no obligado, pero solicitado, pero que obliga a estar muchas más horas en el hogar a personas que de pronto no estaban acostumbradas a estar tanto tiempo. Y eso también es parte de una forma de vida que nos ha llevado los últimos años, ¿no? Pareja docente, por ejemplo, tienen hijos y, bueno, tienen que buscar, en los primeros años, como no hay esa posibilidad todavía en la educación pública, buscar instituciones que contengan a sus hijos y las tienen que pagar. Y si no consiguen algo más o menos adecuado y cercano, tiene que ir algo más caro y entonces necesitan trabajar más horas para poder cubrir esos costos nuevos. Entonces entra como una especie de rosca, de escalera, que cada vez obliga a estar más tiempo fuera para conseguir dinero, para poder volcarlo a la atención y luego a la educación de los hijos. Pero es uno de los problemas. Y lo otro programa, sí, el tema emocional, sí, cada vez
no solo aparece más, sino que se están haciendo acciones que revitalizan y le dan la gran importancia que tiene este tema. Para nombrar algo, por ejemplo, ese movimiento de abrazos que hay por ejemplo, en hospitales a los niños pequeños, ¿cómo se le dicen? Los canguros, la mamá canguro, los papás canguros, que simplemente lo que hacen es transmitir afecto a través de un abrazo. Bueno, ¿cuánto más difícil será entonces a través de estos medios tecnológicos que nosotros hacemos el poder transmitir, que eso lo puede hacer a través de la palabra hablada o de los gestos faciales o a través de la palabra escrita, el afecto que puede necesitar uno de nuestros estudiantes? ¿Qué otra cosa más tenía para comentar? Después unos aportes muy lindos que quizá el compañero Marco Ribeiro lo quiera hacer, hizo unos aportes relacionados a la psicología, hablando un poco de lo que es Freud y también de otro pensador. No sé, Marco, si lo querés compartir. ¿Lo qué? Digo, los aportes, si tú querías compartir los aportes que hiciste en el chat. Sí, lo que pasa es que Ricardo, cuando hablaba acerca de, ¿cómo se llama?, del uso virtual, etcétera, ¿no? Qué interesante que es, por ejemplo, el uso virtual para la formación del aprendizaje en esa construcción, ¿no? Yo hablaba de que, o sea, Piaget habla del pensamiento complejo de la reversibilidad. Entonces, ¿qué significaba eso, no? Que la característica más definida de la inteligencia y que, o sea, si por ejemplo, eso, por ejemplo, lo retoma después, ¿cómo se llama? Morin, que habla de pensamiento complejo, que, Sí. por ejemplo, antes nosotros partíamos de lo más simple y llegábamos a lo más complejo en la elaboración de esas construcciones de aprendizaje, ¿no? Bueno, bien, Piaget en sus estudios, él dice que, por ejemplo, nosotros podemos ir desde lo complejo a lo más simple, y de lo más simple a lo complejo. Y el uso de la informática permite que nosotros podamos ir en un venir, o sea, y llegar a cuál es el déficit o la carencia epistemológica, por ejemplo, de por qué ese niño no aprendió, digo niño porque yo soy maestro de quinto año de primaria, ¿no? Porque ese niño no accedió a ese conocimiento como otros niños más. Entonces, el aporte tuyo era me pareció muy relevante. Y también el asunto de que tú decías, de que, por ejemplo, de que muchas veces aprenden con los pares. Y ahí Vygotsky habla acerca de la zona de desarrollo próximo, donde tanto la tecnología como el docente puede ser un mediador en la construcción de ese aprendizaje, ¿no? Por eso yo digo que está muy buenísimo lo que tú hablabas, para, obviamente, lo que nosotros buscamos es seguir el curso de ese razonamiento de ese niño para que esa construcción de ese aprendizaje pueda ser significativo, ¿no? Y después lo pueda volcar a la vida cotidiana. Sí, claro, sin duda, sin duda. Y tenemos que aprovechar las posibilidades que puede dar la tecnología para lograr eso, ¿no? O sea, la podemos usar. Nos ha faltado una gran parte todavía de reflexión previa. He dicho muchas veces que es preferible invertir tiempo en pensar antes de hacer, sobre todo con estas tecnologías que han llegado en los últimos años, que después perder tiempo en pensar por qué los resultados no fueron los que se dieron. Por eso le decía ya desde el primer día, entre otras cosas, la innovación educativa necesita formación previa, fuerte y contundente de los docentes. Pero también necesita participación. Y para participar, los docentes se tienen que implicar. Y para que se impliquen los docentes, tienen que sentir que realmente pueden opinar y que se escuche su opinión
y no simplemente que les van a dar curso y después hagan esto, hagan lo otro, y ya está. Sí, Y ya, creo que el otro curso lo conté, aprovecho y se lo cuento acá. Hace muchos años tuve un curso con unos profesores de Costa Rica, y cuando le hablo de muchos años, son muchos años, muchos, 30 y pico. Y en ese curso, en un momento, estamos hablando de la implicación, de esto, lo otro, y entonces ellos decían con su acento tico, ¿sabe cuál es la diferencia entre participar e implicarse? Pues digo, la diferencia te la doy en el omelette de jamón y huevo. Entonces decía, en el omelette de jamón y huevo, la gallina participa, el cerdo se implica. Y eso es parte, ¿no? Porque la gallina puede participar en una cantidad de omelette, el cerdo seguramente en la cantidad de jamón que le puedan sacar a ese animal. Y eso es parte, ¿no? Cuando uno se implica, se le va la vida en lo que hace y pone todo, como decimos nosotros, toda la carne en el asador para tratar de lograr los mejores resultados. Y eso es bueno. A veces se aprovechan un poco de eso también, ¿no? Es como un gaje del oficio también, ¿no? Saber que a veces el aprovechamiento sobre uno va a estar. Sí, a los docentes nos gusta buscar sarna para las carnes. Si no, no se explica por qué están ustedes acá, invirtiendo tantas horas, ¿no? Bueno. Totalmente. Hay un aporte muy lindo, quiero mencionarlo, capaz que para que no queden fuera. Una compañera, Natalia, dice que, bueno, ella utiliza mucho el tema de los emojis para estar vinculado y que para ella le da mucho resultado, obviamente con las medidas para no crear confusiones, pero como que logra esa conectividad con los alumnos, que está fundamental. En mi opinión personal, yo pienso que está buenísimo porque ante una crisis, esto como el mundo de la familia, de las amistades, ese círculo cercano, cuando hay una crisis uno por lo general no tiene la solución al minuto y la saca, ¿no? ¿Qué es lo importante ante una crisis? Es que ese círculo afectivo, que hoy sería la docencia y el educando, siga fuerte, ¿no? Después vemos cómo nos reinventamos, pero que siga fuerte. Y eso que está haciendo esta compañía me parece muy bueno, ¿no? Mantenerlo bien para después, como tú decías, Ricardo, cuando se reformule el plan, se reformule la vuelta, o como en los videos que tú nos mandaste también acerca de, en el primer tema, ¿no? Que hablaba este muchacho García, creo que el apellido, si no me olvido, que realmente sabe mucho, decía cómo sacar lo bueno de la presencialidad, lo bueno de la virtualidad para reformularse y seguir andando, ¿no? Hablando de las universidades, por ejemplo, que esto lo traen hace mucho tiempo y no han sufrido grandes contratiempos con esta situación. Nosotros al revés, nosotros sí, pero creo que la parte afectiva nos va a hacer permanecer y poder implementar los cambios que aún no tenemos como esos otros lados del mundo que no han sufrido tanto esto, porque si se quiere y uno investiga un poco, el tema del trabajo en ambientes mixtos como que no es algo de hoy, ¿no? No, claro, no. Y bueno, y estuve ahora cansando de ver uno de los últimos mensajes que habla del tema de la afectividad, que en Uruguay no hay tampoco mucha contención afectiva, ¿no? Es decir, nos ha costado, pero piensen ustedes que hasta no hace muchos años el darse besos entre hombres no era muy bien visto, ¿no? Nosotros hombres, machos, era cuestión de hacer cosas fuertes, de dar un buen apretón de mano, un abrazo que sonara las espaldas con las palmadas. Y sin embargo, eso ha ido cambiando y bueno, es decir, nos falta extenderlo a todo el mundo, así que el afecto llegue también a quien más lo necesita. Pero hubo una anécdota de hace unos años que recuerdo que un agente de policía se encontró con un amigo y lo saludó con un beso, como ahora podemos, bueno, ahora con la pandemia no tanto, ¿no? Pero que uno acostumbraba a hacer. Fue visto por un superior y fue sancionado por eso. Entonces, hay todavía cuestiones que en términos afectivos todavía no se ven muy bien. Y ni que hablar las relaciones afectivas que se pueden dar cuando hay una relación asimétrica de edades,
entre adultos y menores que no sean mal interpretadas, porque en general, hay un profesor que siempre me lo repetía, tendemos a confundir lo sensual con el erotismo, o con lo sexual, mejor dicho, lo sensual con lo sexual. Y lo sensual no tiene nada que ver con, no es sinónimo de lo sexual, sino el de sentir, ¿no? El sentir cercanía con un amigo, una amiga, con la familia, el sentirse contenido. Pero donde un adulto genera algún tipo de vínculo afectivo, todavía hay que tener cuidado porque tenemos lamentablemente muchas experiencias negativas, y más en las últimas semanas, a ese respecto. Igual son cosas que creo que hay que seguir andando, analizando y procesando para llegar a mejores resultados. Bueno, voy a pasar, en todo caso yo después descargo el chat y me fijo que quedó en el tintero en la próxima clase. Esta semana empiezo a revisar los trabajos que entregaron, si alguno todavía está un poco atrasado, lo puede hacer. Si se pasa el miércoles o jueves, que me mande un mail porque capaz que yo no lo veo. Ricardo, Ahora, buenas noches. Sí. Sí, ¿quién, Disculpa Paola? que te interrumpa. Sí, recién publiqué en el chat. Recién hice una pregunta en el chat. Nosotros no supimos cómo hacer la valoración de los videos de otros compañeros, era parte de la tarea, y la verdad que quedamos, alguna de las integrantes del equipo quedamos de preguntarte hoy, porque fue lo que nos quedó en el debe. No es... esto podría haber llevado más tiempo, o con más tiempo, mejor dicho, se podría haber hecho una evaluación de pares. Pero es simplemente hacer o destacar alguna de las bondades, de las cosas buenas que tiene el video que mira, y por otro lado, plantearle alguna interrogante que los haga pensar. ¿No? Por ejemplo, está muy bueno esto, qué interesante, qué atractivo, qué buena estuvo la síntesis. No, Sí. Eso nos quedó claro, pero tenemos que elaborar un texto aparte porque ¿Dónde nosotros lo como colocan? equipo, sí, porque seleccionamos a 2 compañeras para hacerlo y en realidad nos quedó la duda, yo ayer no pude entrar a revisar, pero nos quedó la duda de dónde hacer la publicación, porque viste que Ahora se se lo sube el muestro. link de TikTok. Sí, Dale, ahora se lo genial, muestro. gracias. Ahora se lo muestro. Voy a compartir la pantalla y voy a ver dónde está el curso. No, me equivoqué. Me vine al documento de texto. ¿Dónde está? A ver si es este. Acá. Ya lo encontré. Ahora comparto la pantalla. Voy a pasar al tema 1 porque estaba en el tema 2. Este es el tema 1, acá están los materiales, acá está la parte de evaluación. Cuando ustedes entran a la evaluación, empiezan a aparecer dónde están las personas, los grupos que subieron video. Si hacen un clic en la lupa, ven que acá este trabajo tiene 2 comentarios. O si no, le podría poner, aparecer 0 comentarios. Si le dan un clic en el más, escriben acá el comentario. ¿Les queda claro? Perfectamente, Ricardo, gracias. Por nada. Bien. Ricardo, disculpa, Sí. El equipo nuestro, capaz que le sucedió algo más, que le pasó con el tema de que se extendió el video unos segunditos, que el TikTok no acepta. ¿Qué conviene hacer? ¿Subirlo en YouTube? ¿Enlazar
valga la redundancia, un enlace de YouTube? ¿Se puede? ¿Lo admite la plataforma o solo la plataforma admite enlace Acá, de TikTok? acá sí, porque acá lo que tiene que pegar es el enlace al video. O sea, Bien, entonces si no puede ser de TikTok, puede te ser pones de añadir YouTube. entrada, claro, si no pueden, le dan un clic allí, lo pegan y ya está. Genial, genial. Acá mismo Buenísimo. va a quedar el enlace video, después le doy un clic y me lleva a la Y lo página. podés ver. Sí, Está genial. Buenísimo. bien. Ahora tenemos el segundo tema, este que presenté rápidamente ahora. La idea es que ustedes identifiquen estrategias y que seleccionen algunas estrategias que le parezca la más adecuada en función del grupo que armaron, de las asignaturas o de los niveles en donde están enseñando. Y la idea sigue de seguir más o menos la misma estructura. Es decir, miren los materiales, los analizan. Hay algunos que son bastante largos, por eso le digo, divide y vencerás. Como son varios, se reparten los temas. Y la evaluación va a ser lo mismo, ¿no? Usted presenta evaluación, pero a su vez tiene que hacer 2 comentarios a trabajo de otros compañeros. Y la evaluación, que también es una síntesis, usted tiene que seleccionar algunas de las cuestiones que vimos ahora y que van a leer después con mayor detenimiento, si es entorno personal de aprendizaje, si es aprendizaje basado en problemas o método proyectos, lo que sea. Tiene que seleccionar una de ellas para destacar las principales características, los beneficios y los recursos que se necesitaría si ustedes fueran a encarar un trabajo en el aula. ¿No? Por ejemplo, yo elijo el método de proyecto y bueno, pienso, ¿qué beneficio va a tener para mi estudiante? Bueno, los beneficios pueden ser esto, esto y esto, pueden aceptar tales recursos, me convendría identificar cuál sería el tema que voy a trabajar para tener idea de los recursos que pueda necesitar, o sea, dónde buscar información, o voy a usar buscadores de información, cómo voy a permitir que los estudiantes se comuniquen entre ellos, o cómo voy a sugerir que se comuniquen entre ellos. Recuerda que lo tiene que pensar en clave de entorno mezclado, o sea, va a tener una parte física en el aula física, una parte en el aula virtual, ¿no? Todo eso constituye un sistema educativo. Y lo tiene que presentar en una infografía. Otra vez, capacidad de síntesis, mezcla de imágenes y texto, integración de imágenes y texto. Puede utilizar cualquier plataforma de uso o de creación de infografía, Canvas, por ejemplo, que es una bastante sencilla, que es muy dúctil, y en lo posible, como siempre no es obligatorio, traten de ver si se puede plantear en una sola página. Y después, lo mismo, acá tienen la fecha, si necesita más tiempo no hay problema, se puede tomar algún día más. Acá la idea es promover la actividad, el crecimiento de ustedes como docentes, el trabajo en grupo, por lo tanto, esta actividad no tienen una fecha así perentoria, no tiene un deadline, como se dice. Claro, si me dicen para el año que viene, decir, no, muchachos, el año que viene ya no. Pero unos días más se pueden tomar. Los compañeros que trabajan a través del conversatorio van a tener una estructura similar a la anterior, tiene la misma lectura que ustedes y un espacio para plantear preguntas que las conversaremos el lunes que viene.
Bueno, gente, estoy asombrado, yo quería terminar en 1 hora y creo que empecé más o menos 7:15, o sea que estoy portándome muy bien, terminando casi en hora. Y ahora le planteo si tienen alguna otra pregunta, dudas, lo pueden hacer ahora o si no, callen para siempre. Bueno, yo en lo personal no, muy agradecido. Bueno, gente. Perdón, Entonces, ¿en qué formato tenemos que presentarlo? lo hacen directamente en el formato que les dé la plataforma de creación de infografías. En general, Bien, descargar como JPG o PDF. bien, genial. O si les deja... Buenas noches para todos. ¿Cómo? Mauro, dijiste algo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches para todos. Bueno, buenas noches. Entonces. Buenas noches. Bueno, compañero, entonces, si no tienen más dudas, buen descanso, aprovechen, se va terminando el año. Nos estamos viendo. Y nos vemos. Gracias. A usted. Chao, chao. Nos vemos, que pasen muy bien.